Momentos de trampa en el fútbol. Veremos una recopilación de momentos en los que los jugadores no pudieron ocultar su trampa frente a las autoridades y cámaras del partido, que seguramente no querrás perderte. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. El plan efectuado por estos jugadores del Brentford salió a la perfección desde el tiro libre. El ejecutante le pide a su compañero que distraiga a los jugadores rivales de manera que el mismo acomode el balón un poco hacia el costado sin que nadie se diera cuenta, evitando así la barrera. Al momento de rematar, el futbolista aprovecharía esos centímetros de ventaja y convertiría el gol con gran calidad. En este partido contra el Leicester City, el portero del Everton, Jordan Pickford, se sirvió de una botella en donde tenía anotada la información para saber hacia dónde solían ejecutar los penaltis los futbolistas rivales. De esa manera, el de los guantes logró detener el tiro y darle una vida extra a su equipo en este reñido partido. Y si hablamos de decisiones arbitrales polémicas, no podemos dejar pasar este encuentro entre el RB Leipzig y el Manchester City. El portero Ederson sale de forma alevosa para interceptar el balón, evitando que Timo Werner, delantero alemán, se apodere de él. El colegiado, de forma muy extraña, decide amonestar al atacante, para su sorpresa y la de todos en el estadio. Esta jugada es la muestra perfecta de lo fino que puede resultar un detalle para ser determinante en un partido. Desde las cámaras no se aprecia si el balón ingresó del todo o no. El árbitro, por su parte, inmediatamente convalida el gol, pero cuando recibe el llamado del VAR, va a revisarlo y finalmente termina anulando el tanto. En este penalti, el portero peruano galés se las arregla para detener con jerarquía el penalti ejecutado por su rival. Sin embargo, la revisión oficial del encuentro revela que el guardameta se había adelantado de la línea permitida, por lo que el árbitro ordena repetir el lanzamiento y además expulsa a Galese. Uno de los futbolistas de campo debe asumir la responsabilidad de ponerse los guantes y, contra todo pronóstico, él mismo logra detener el disparo desde el punto penalti, desatando la incontenible euforia de todos los aficionados. En este partido ante el Arsenal de Wenger, el delantero inglés del Stoke City, Peter Crouch, haría algo parecido al colocar su brazo para desviar el centro y mandarlo al fondo del arco, anticipando la salida de Peter Cech, demostrando mucha astucia a este histórico delantero de la Premier League. Cuando este futbolista remata al arco desde el borde del área, el defensor del Brujas de Bélgica detiene el lanzamiento con su mano derecha, tal y como si fuera un portero. La jugada fue demasiado arriesgada y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja, señalándole el camino a los vestuarios. Este centro cruzado venía demasiado largo, pero el delantero del equipo saltó y empujó el balón con su brazo de forma alevosa para meterlo dentro de la portería y convertir el gol. Cuando todos esperaban que el tanto fuera invalidado, el árbitro no se percata de lo sucedido y da como válido el tanto, dejando a este entrenador desde el banco sin poder creer lo que acababa de suceder. Mientras el portero español de Liverpool armaba su barrera para el tiro libre, este futbolista del Brighton desaprovechó la señal del árbitro para rematar el balón hacia el espacio vacío y marcar un gol sumamente sencillo desde el balón parado. Mientras el futbolista nigeriano Victor Moses avanzaba en el área, inmediatamente se deja caer al sentir la cercanía del futbolista del Arsenal, simulando una infracción con la esperanza de que el árbitro pitara penalti. Lejos de eso, el colegiado observa atentamente la situación y decide expulsar a Moses por simulación, dejando al Chelsea con uno menos de forma impensada. En este encuentro correspondiente a la Bundesliga, el pase a profundidad del futbolista del RB Leipzig llevaba un destino más que prometedor, pero atento estuvo el portero rival para salir a tiempo. Sin embargo, un resbalón terminó jugándole una mala pasada, por lo que tuvo que tomar el balón con sus manos a pesar de encontrarse fuera de ella, y de esa forma evitar el posible gol en su contra. Desgraciadamente, la consecuencia de eso fue la inmediata expulsión del encuentro para el de los guantes. Al parecer, al neerlandés Robbie van Persie no le gustó para nada lo que hizo este guardameta para perder tiempo, y al momento en que tomó el balón, el delantero le dio un duro golpe que lo dejó revolcándose del suelo. Ante esta situación, el árbitro no dudó en mostrarle la cartulina amarilla a Van Persie y mandarlo hacia los vestuarios. Este centro peligroso era una oportunidad magnífica para que el principito Griezmann convirtiera un gol más para su selección, pero el defensor de Grecia tenía otros planes y le propinó una plancha en la cabeza al francés, que rápidamente tuvo que ser atendido por el personal médico debido a un corte, luego de la peligrosa entrada de su rival. En este lanzamiento desde los 12 pasos a favor del Arsenal inglés, el portero decide desafiar a Bukayo Saka, señalándole hacia dónde debe ejecutar su lanzamiento. El joven inglés muestra una impresionante personalidad, haciéndole caso y rematando hacia ese lugar, engañando al portero, quien se lanza hacia el lado opuesto. En este penalti en contra del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé al parecer conocía al ejecutante del tiro, pues fue quien le señaló al portero hacia dónde debía lanzarse para detenerlo. Afortunadamente para el PSG, en el momento en el que el futbolista patea, el portero le hace caso a Kylian y logra atajar el penalti. En este ataque de Liverpool, el defensor del Crystal Palace sufrió un resbalón dentro del área que el delantero de los Reds aprovechó para fingir una inexistente falta, que por algún motivo el árbitro sancionaría. A pesar de los insistentes reclamos, la decisión estaba tomada y, para completar la injusticia, el futbolista de Liverpool convertiría desde los 12 pasos. En este encuentro entre el Borussia Dortmund y el Sevilla, Erling Haaland ejecutó su penalti a favor, pero él mismo terminó siendo detenido por el portero marroquí Yacine Bono, así como el rebote posteriormente a ese lanzamiento. Cuando todo parece haber pasado, el colegiado ordena repetir el tiro desde los 12 pasos debido a que Bono claramente se había adelantado más allá
allá de la línea permitida. En el segundo lanzamiento, Haaland logra convertir y rápidamente acude hacia la posición del guardameta para festejar el tanto en su cara, vengándose inmediatamente de lo que habían hecho minutos atrás. En la férrea disputa por el balón cercano a la línea de saque lateral, el futbolista de anaranjado tuvo la brillante idea de tomar la pierna de su adversario y moverla para tocar el balón, consiguiendo así un saque de banda a su favor. El árbitro no se percató de lo sucedido a pesar de los reclamos, por lo que podemos concluir que el plan le salió genuinamente bien. En este entrenamiento del Zenit de San Petersburgo, Hulk logra engañar a su compañero el guardameta en este penalti, enviando primero hacia el arco su botín para luego impactar el balón hacia el lado opuesto hacia donde se encontraba el de los guantes, mostrando una técnica perfecta y muy funcional para estos momentos de diversión entre compañeros de equipo. Durante este penalti posterior a la mano involuntaria del jugador del Aston Villa en el área para intentar frenar el centro, el Divo Martínez puso sobre el tablero todas sus estrategias de manipulación al desafiar a Cristiano Ronaldo a que ejecutara el penalti para el Manchester, cuando claramente el designado de la tarea era Bruno Fernández. Al parecer, la insistencia del portero argentino generó la duda en la cabeza del mediocampista portugués, que terminó fallando su tiro a pesar de ser un verdadero especialista en la materia. En este ataque para el West Ham, el futbolista que intenta centrar termina provocando que el lateral del United, Luke Shaw, golpee en el balón con su mano, provocando el pitazo del árbitro para marcar la pena máxima. El equipo londinense procede rápidamente a realizar el cambio, ingresando a Nobles, su jugador encargado de ejecutar esta clase de tiros, pero para su mala fortuna el español David De Gea se encargaría de detener con mucha clase el penalti ejecutado por el futbolista inglés, y el West Ham se tendría que quedar con las ganas de adelantarse en el marcador. Definitivamente este día el Manchester City gozó de la ayuda del árbitro para adelantarse en el marcador. Vean cómo Sterling se cae solo dentro del área y el colegiado decide marcar penalti a favor del conjunto Citizen. El portero rival no puede creerlo y busca explicaciones, pero ya está todo dicho, y todo terminaría con Gabriel Jesús haciéndose cargo de la responsabilidad del penalti, marcando el gol desde los 12 pasos. Este portero del Aston Villa utilizó la táctica de distracción más simple de todas, la cual consistió únicamente en acompañar al ejecutante y observarlo fijamente en todo momento. Su intento se vio recompensado debido a que la tajada que realizaría posteriormente para salirse con la suya y adelantar a su equipo en la tanda. En este penalti, al instante de que el futbolista se adelanta para patear, el guardameta también se adelanta claramente y logra detener el disparo, pero como esto no es legal, el árbitro lo pita y lo obliga a repetir el lanzamiento. En la segunda oportunidad el portero nuevamente detiene el lanzamiento, pero viendo la imagen nos damos cuenta de que nuevamente se adelantó y el árbitro así lo percibe y obliga a repetir el penal por tercera vez. Esta vez el ejecutante sí logra convertir el tanto, mientras que el guardameta simplemente no terminaría de creer lo que acababa de ocurrir. En esta jugada de ataque el futbolista de blanco sufre una dura falta dentro del área que no es sancionada por el árbitro. El juego continúa y el jugador no se levanta, mientras es asistido por uno de sus compañeros. En eso la jugada vuelve al área y en un centro raso es aprovechado por este jugador para simplemente empujar el balón y celebrar el gol. Ante este remate potente del delantero del Manchester United al defensor del Everton, no le quedó de otra que colocar su brazo para detener el tiro, ya que el portero estaba mal posicionado. Logró su cometido, pero se llevó a cambio una tarjeta roja y un penalti a favor del elenco rival. En este tiro de esquina en contra del United, el tumulto se forma en el área para esperar el centro, pero los defensas del Manchester logran rechazarlo. En medio de todo eso, David De Gea cae al suelo con evidentes gestos de dolor. La jugada continúa y el inglés Smith Rowe aprovecha el balón perdido para rematar e incrustar el esférico bajo los 3 palos. El árbitro procede a revisar la jugada con la intención de descubrir si realmente existió infracción en contra de De Gea, pero las cámaras revelan que es el propio defensa del United quien golpea a su compañero, por lo tanto es perfectamente convalidado el gol, a pesar de las quejas de los futbolistas del club inglés. Cuando este portero disputa el balón dividido contra el delantero rival, el de los guantes realiza un regate magnífico, cual si fuera el mejor de los extremos para dejar al otro jugador tendido en el suelo. El problema viene después cuando el portero se entretiene demasiado con el balón, dándole tiempo al atacante de reincorporarse, quitarle el esférico y meterlo fácilmente dentro del arco. El exportero alemán del Arsenal, Jens Lehmann, llevó el arte de perder el tiempo a su máxima expresión cuando fue a buscar este balón y en vez de meterlo a la cancha, lo rebotó a propósito contra uno de los carteles publicitarios. El árbitro se dio cuenta inmediatamente de sus intenciones y le mostró la cartulina amarilla. En la Premier League este centro cerrado cayó en donde más defensas del United había, pero el delantero del equipo se las arregló para interponer su brazo y empujar el esférico dentro de las redes de la portería. El festejo del equipo fue inmediato para evitar cualquier arrepentimiento por parte del árbitro del encuentro. Se veía desde lejos que este encontronazo entre Fernandinho y Di María cerca de la línea lateral no iba a terminar para nada bien. Lo cierto es que el futbolista argentino termina metiéndole un pisotón al centrocampista brasileño, por lo que al árbitro no le queda más remedio que frenar el encuentro y mostrarle la tarjeta roja al Fideo, quien debe abandonar el campo de juego. No estamos seguros si es que la tarjeta roja que van a ver a continuación fue merecida. Eso júzguenlo ustedes. Lo cierto es que Rafael Leao intentó ensayar una
chilena en una posición justa, pero terminó impactando la cara del defensor rival en vez del balón. El golpe fue fuerte y el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja al extremo del Milan, quien a regañadientes abandonó el campo de juego. Arbitral. Al recibir esta presunta falta dentro del área, este jugador se queda tumbado en el suelo por la infracción, lo cual provocó que uno de los defensores rivales se le acerque para insultarlo, provocando la dura reacción del jugador, quien golpea con su puño al otro, que termina tendido en el suelo rápidamente. El árbitro había observado lo sucedido y procede a expulsar al futbolista por la agresión cometida. Cuando Mohamed Salah tenía la oportunidad de marcharse solo hacia la portería con el balón dominado, el portero del Newcastle Newport no le quedó otra alternativa que utilizar sus manos, aunque haya sido fuera de su área. El árbitro le muestra la tarjeta roja, aunque Nick ya sabía que eso iba a suceder. Este guardameta intenta realizar rápidamente el saque de portería para poner en ventaja a su equipo, pero no lo logró debido a la interferencia de un delantero. El portero no se lo tomó para nada bien y le dio un golpe a ese mismo, situación que el árbitro no dudó en sancionar con tarjeta roja y penalti. Para ponerle la frutilla al poste, el penalti fue convertido. Mientras Cristiano Ronaldo avanzaba con decisión hacia el área rival, ya dentro de la misma percibe un mínimo contacto por parte del defensa culé Samuel Umtiti y de inmediato se deja caer al suelo. El árbitro interpreta esto como una simulación y sin previo aviso le muestra al crack portugués la cartulina roja, mandándolo directamente a los vestuarios. Al parecer a este futbolista del West Bromwich no le gustó para nada el agarrón de la camiseta que le propinó el futbolista del equipo rival y reaccionó tomando el balón del suelo y lanzándole un pelotazo hacia el mencionado jugador, en un arranque de ira que el árbitro no tardó en advertir, y como ya se imaginarán, el futbolista del Bromwich se fue expulsado, pero al parecer ni la tarjeta roja logró calmar sus ánimos. El portero de Liverpool, Pepe Reina, toma entre sus guantes este balón e intenta realizar rápidamente el saque de arco, pero en su camino uno de los futbolistas rivales lo golpea. La reacción del portero español no es nada buena y se enfrenta a su agresor, propinándole un cabezazo que el rival exagera, pero es suficiente para convencer al árbitro de que expulse al portero, dejando al equipo de Anfield con uno menos. En este partido de la Bundesliga, luego de la caída por el agarrón, el futbolista que estaba en el suelo decidió tomar del short al futbolista del Hamburgo, a quien no le gustó para nada no poder continuar literalmente con la jugada y respondió pegándole una patada a su agresor. El árbitro fue advertido de esta situación y procedió expulsando al jugador del Hamburgo por el golpe dado. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que veas este video donde encontrarás momentos más raros en el fútbol. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.